Muy buenas, yo soy Endika. Yo soy Mike. Y esto es Scumbag, tu podcast de videojuegos. Con un toque de sabor añejo. Y hoy visitamos Rapture. Y también Columbia. Ciudades sumergidas, o flotantes, Big Daddies, Little Sisters, Splicers, plásmidos. Todos estos elementos conforman una serie de videojuegos conocidísima y que es una de las favoritas de los jugadores. Una saga que lleva con nosotros ya 15 años, que nos acompañó a lo largo de 3 entregas y que marcó a toda una generación, y no es otra que BioShock. BioShock es una franquicia de shooters en primera persona creada por Ken Levine en un estudio llamado Irrational Games. La saga se creó como sucesora espiritual de System Shock, en cuya segunda parte también trabajó el propio Levine. System Shock es venerado como uno de los mejores juegos de supervivencia y terror en primera persona, y fue uno de los juegos mejor considerados de 1999, año de su lanzamiento, pese a que no le fue tan bien en ventas como con la crítica, ganándose así un espacio en ese cajón desastre que son los juegos de culto. BioShock siguió la estela de este juego y se ha hecho un hueco en la industria como una de las mejores experiencias narrativas, con ambientaciones increíbles, fantásticas distopias, finales distintos y mecánicas jugables novedosas. Pese a que es una franquicia que lleva inactiva desde hace casi 10 años, porque su último lanzamiento se produjo en 2013, su legado sigue latente en la industria y es un juego reconocido tanto por la crítica como por los jugadores. Pero, ¿cómo se forjó esta leyenda? ¿De dónde surgió esta experiencia increíblemente inmersiva? ¿Qué es lo que hace que sobresalga? Para responder a esa pregunta tenemos que ir un poco más atrás en el tiempo, hasta los tiempos de System Shock, a esa época de los 90 en que los desarrolladores intentaban hacer cosas que no fuesen un plataformas 2D y se adentraban en el mundo de los primeros juegos en 3D. De ahí surgieron los primeros ejemplos, como Ultima Underworld de Looking Glass Studios, que lleva la etiqueta de ser la primera experiencia realmente en 3D. Debido al éxito de este juego, se decidió hacer una secuela, y durante su desarrollo, sus creadores pensaron que el ambiente de Dungeon Crawler les estaba limitando demasiado. Así que al terminar de desarrollar la segunda parte, se pusieron a crear un juego en un ambiente totalmente distinto que desembocó en el primer System Shock, una aventura de ciencia ficción que tiene lugar en un futurístico 2072 donde encarnamos a un hacker atrapado en una nave espacial con una IA malvada. Por aquel entonces todavía no existía la moda de las cinemáticas, pero System Shock ya presentaba mucha información a través de elementos de escenario y grabaciones de audio que explicaban lo que había pasado, conformando una de las primeras experiencias de juego con mucho peso en su narrativa, pese a ser un shooter, con un enfoque ligeramente menos centrado en el combate y más en la exploración de los escenarios. Una parte muy importante del juego es recoger objetos del suelo, munición, artículos de curación, que vienen en número muy limitado, haciendo que los jugadores se lo tengan que pensar un poco en lugar de ir a lo loco en plan Doom. Os recuerdo que hablamos de 1994 y aunque a día de hoy nada de esto parezca muy reseñable, hablamos de un juego que se puede decir que marcó un antes y un después en el género y sirvió de cimientos para muchas cosas que llegaron después. Tanto que fue recibido por la crítica como un juego con un diseño técnico súper innovador. Y ahora alguien se preguntará, bueno, pues si fue tan importante, si fue un pionero, ¿por qué no he oído hablar de él? Pues porque tuvo la mala suerte de salir a la vez que Doom, que ese sí que tuvo un éxito sin precedentes, y mientras el acercamiento más cañero y de acción de Doom llamaron la atención de la gente, la forma de narrar más calmada de System Shock no resultó tan atractivo. Sé que es algo muy manido, pero seguramente también fue un juego adelantado a su tiempo, con una audiencia que todavía no estaba preparada para estas experiencias. System Shock, por cierto, que va a recibir un remake este mismo año, o por lo menos está anunciado para este año, así que ya veremos si realmente esas mecánicas se ajustan tan bien a la audiencia actual. Yo sí que le auguro un buen recibimiento. El juego, aunque a día de hoy tiene la etiqueta de juego de culto, hizo que la desarrolladora volviera a trabajar en otras cosas y abandonara System Shock, al menos hasta que llegó Ken Levine, después de pasar por Looking Glass, que montó su propio estudio Irrational Games. Su primer proyecto cogía todo lo bueno de System Shock y lo mejoraba, y después de conseguir sus derechos, terminaron creando System Shock 2. Como decía, cogía los elementos que ya habían funcionado en el primer System Shock, pero le añadía más libertad y un enfoque más centrado en la supervivencia y el terror. En verano de 1999 vio la luz, y como ya consiguió su predecesor, marcó un hito en el subgénero de simuladores de supervivencia. Un poco como sucedía en el primero, la historia estaba contada a través de grabaciones de audio que nos iremos encontrando, elementos del entorno, con el añadido de apariciones fantasmales que nos permiten presenciar eventos pasados a través de alucinaciones. La faceta más reseñable de este juego, seguramente, la IA antagonista, y pues el combate
también estaba mejorado, nos permitía diferentes formas de enfrentar a nuestros enemigos, diferentes tipos de munición que nos ayudaban a explotar debilidades de los diferentes tipos de enemigo. Fue también uno de los primeros juegos que incluía un sistema de degradación de armas, donde las armas se van rompiendo con el uso, una cosa que, por cierto, odio en los juegos. Entre todas las novedades que incluía, la que más nos concierne hoy es la inclusión de poderes iónicos que nos permiten mejorarnos con habilidades únicas como tirar bolas de fuego o bolas de hielo o cosas más pasivas como incrementar nuestra cantidad de vida. System Shock fue recibido por la crítica con opiniones mayormente positivas, centradas sobre todo en cómo el jugador podía desarrollar a su personaje basándose en sus preferencias jugables y sin embargo no generó las ventas que el estudio esperaba, volviendo a quedar como juego de culto relativamente desconocido. Tiempo después, Levine contactó de nuevo con Electronic Arts, dueños de los derechos de explotación de System Shock, porque quería hacer una tercera parte, convencido de que era cuestión de tiempo que la gente se diera cuenta de que era una franquicia que solo podía acabar en super éxito, a lo que EA respondió que 2 oportunidades fallidas ya eran suficiente prueba de que Levine estaba equivocado. Así que Irrational, que no tiraba la toalla tan fácilmente y que compartían el optimismo de Levine, siguieron trabajando en un proyecto que, aunque no pudiera llevar el nombre System Shock, seguiría su estela. Y durante los siguientes años fueron construyendo lo que terminaría siendo BioShock, nombre que eligieron primero por su énfasis en la mutación biológica y, bueno, lo más obvio, porque querían que todo el mundo tuviera claro que era un sucesor de System Shock. Tú al System Shock llegaste a jugar. Entiendo que no en su día porque eres un yogurín, pero ¿los has probado? Pues efectivamente, por desgracia, no. Yo era muy joven cuando salió el primer System Shock, entonces pasó totalmente desapercibido. De hecho, yo no los conocía hasta hace muy poco, que por un chance pues los he descubierto. Pero claro, yo con el primero era muy joven. Y con el segundo, así como el primero salió a la par del Doom, y eso pues le hizo bastante sombra, el segundo salió muy a la par, un pelín al mismo tiempo que el Half-Life. Entonces, claro, si hacemos un pool, todo el mundo sabe cuál es el Half-Life y el System Shock pues pasa mucho más desapercibido. Sí, menudo timing, ¿eh? Joder, vaya suerte. Sí, eso fue casi ni calculado. O sea, o igual simplemente es una persona, se tiraron así como muy para adelante y dijeron, bueno, esto sale a la vez que nosotros, el género está de moda, pues algo nos llevaremos, algún trozo del pastel nos llevaremos y el tiempo no ha votado por ahí. Había escuchado, conocía un poco así como de culturilla, que eran unos juegos que había sentado, digamos, base, o que era un poco de, pues eso, de culto, en lo que venía siendo, pues, digamos, un género de shooter, acción, con unos toques oscuros, un poco rollo cyberpunk o steampunk, o un marco distópico y luego con algunas cosillas añadidas. Y sí que sabía que era de culto, pero no lo sé, ni los había jugado, ni los había visto, ni nada remotamente parecido. Bueno, pues el caso es que el estudio pues, se puso a trabajar en lo que querían que fuese su tercera parte de System Shock, y a pesar de que tenían claro un sistema comunal basado en protectores, cosechadores y zánganos, como si fuese una colmena de abejas, que pues esto terminaron siendo los Big Daddies, las Little Sisters y los Splicers, en lo que tardaron muchísimo fue en darle un lugar en que sucediese. Las versiones más primitivas de BioShock sucedían pues en estaciones espaciales infestadas de mutantes, laboratorios nazis abandonados, pero tardaron mucho en llegar a ese entorno subacuático tan definitorio de este título. Al parecer, el entorno del juego se creó después de que Levine visitara la Torre Rockefeller en Nueva York. Su diseño Art Deco, la historia de cómo el propio Rockefeller perdió la financiación para el edificio, pero aún así consiguió crear semejante maravilla arquitectónica, sirvieron de inspiración para lo que terminaría siendo, al final, Rapture. Y hablando de Rapture, yo creo que es lo primero que me llamó la atención de este juego, ¿no? La ambientación. Si bien es verdad que lo he jugado en un remaster, me parece que para un juego de hace 15 años la atmósfera está súper conseguida. Y es una ciudad, sus restos, creada con tantísimo mimo, de una manera tan consistente. Cada detalle parece puesto ahí por una razón y no te cuesta creerte que aquello fuese una gran metrópolis antes de que todo se fuese al traste. De verdad que es un juego que me parece al que pocos ganan en cuestiones de ambientación. ¿Tú cómo llegaste a BioShock? ¿Cuál es tu relación con el primero de la saga? Pues a mí me pasa algo parecido, porque además, de hecho, yo no me lo compré per se, porque esto era al principio, no era para PC, era de consola, era para Xbox. Bueno, por lo menos en mi caso era para Xbox. Y no sé cómo, ahora mismo no me acuerdo, pero todavía había demos. Y había una demo, pues no me acuerdo si eran 5 o 10, los primeros 5 o 10 minutos. Que era eso, se estrella el avión, bajas en la batisfera y te hace pues ese discurso que a mí me llamó mogollón la atención, en plan de no se merece el hombre disfrutar de su esfuerzo. No, dice el hombre de Washington. Pues ese discurso a mí me dejó en plan de ¿qué cojones está pasando aquí? ¿Sabes? Además, como te hace esa presentación, ¿no? Vas entrando y se encienden las luces y tal, y luego pum, te presentan la ciudad. Yo me quedé ahí todo pillado, en plan de ¿qué es esto? ¿Cómo es tan guapo? Y se acababa la demo. Pero yo, claro, ya estaba, vamos, metido hasta el zancarrón, o sea... All in, ya, sí. Sí, yo dije, no sé qué es esto, no sé de qué va esta película, pero me da igual, yo estoy dentro.
Y 100% acierto, para mí es un juego que es tanto la inmersión en lo que pasa en la ciudad como con los personajes, que generalmente se me hace difícil cuando tienes un protagonista silencioso de estos, ¿no? Digamos, un Link, un señor, un protagonista que no habla, no hay diálogo, no hay nada, simplemente tú vas ahí y matas y dejas de matar, y no hay más interacción, como quien dice. Y ahora sí, una capacidad de inmersión, una estética, me pareció puto increíble. Yo a este he llegado hace relativamente poco. A ver, yo por supuesto que he conocido BioShock desde que salió, pero es de estos juegos que nunca me han llamado para jugar. A ver, primero porque no me gustan los shooters, eso para empezar. Y segundo porque me parece que a lo largo de la primera década de los 2000, muchos juegos se centraban sobre todo en lo técnico, en lo visualmente técnico y que te tuviese que atrapar, pero como que la narrativa y la historia se había dejado de lado. Entonces, claro, si un shooter no te gusta y no va a tener una historia que te atrape, pues casi que... Que porque vas a jugarlo, no te llama nada. Exactamente. Claro, muchísima gente me lo recomendaba. No, es verdad que es un juego muy inmersivo y tal, pero dices, ya, pero un juego inmersivo sigue siendo un shooter, y si no va a tener una historia que me atrape, pues tampoco me llama tanto. Y la verdad es que mucha gente me lo recomendó, mucha gente me dijo que lo tenía que jugar y nunca me he fiado. Y ahora, pues hace poco que lo han regalado en la Epic Store, y pues mucha gente me lo seguía diciendo, pues ahora tendrás que jugarlo. Y ya me recomendaste tú, venga, pues lo juegas y hacemos este programa. Y dije, va, me voy a poner a ello. Y la verdad es que, pues, no voy a decir que me arrepienta de no haberlo jugado anteriormente, pero sí que es un juego que, de habérmelo perdido, me habría perdido una experiencia bastante chula. Sí que es cierto que a mí la sensación, por lo menos, que me ha dado es también lo mismo. Ha salido el remaster, he dicho, pues voy a darle un repasillo a ver cómo está. Y me parece que no ha envejecido tan bien. O sea, si lo llegas a jugar en su momento cuando salió, en este caso, me parece que la experiencia era mucho más interesante, era mucho más. Y ahora, digamos que igual es una cosa... Es como un precursor en este aspecto, ¿sabes? Entonces han pasado 15 años en los que has podido jugar a 1000 cosas que son muy parecidas o clónicas o que van... Entonces, claro, ya lo tienes más o menos digerido. Sigue teniendo mucho gancho porque sigue siendo interesante, pero es como... Es que esto ya... Porque yo me acuerdo de jugarlo, la primera hora, para mí era puto terrorífica, en plan de todo súper oscuro, la peña zumbada, es bastante sangriento para cómo era un poco la época también. A mí me impresionó muchísimo. Sí, sí, además el juego no se corta ni un pelo, o sea, ya en el primer momento... Cero. Estás ahí en mitad de un accidente y luego cuando te sueltan en mitad de la ciudad, lo primero es que te encuentras es un splicer que te quiere matar y sales ahí cagado de miedo diciendo ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Y qué era ese bicho? Que la verdad es que desde primeras te pone ahí en una situación bastante peliaguda. Sí, sí, y además es de lo de siempre. Llegas, eres un nudista y que llevas 1,5 € en monedas en el bolsillo, sabes, tu buena actitud y la corbata un poco desabrochada. ¿Y qué aparece? Y si luego apareces, ¡pum! El tío, la batisfera que venía a ayudarte, coge un bicho oscuro con 2 ganchos, lo destripa y se pira y te está buscando. Es. Como, bienvenido al sábado noche, ¿sabes? El primer BioShock sucede en una sociedad distópica, en una ciudad llamada Rapture, construida en las profundidades del Atlántico. Nosotros jugamos como Jack, el personaje que no habla, como comentabas, que después de un accidente de avión descubre un misterioso faro en mitad de la nada, nos metemos en el faro y ahí descubrimos una batisfera que nos lleva a esta metrópolis secreta subacuática. La ciudad es el producto de un magnate un poco excéntrico que se llama Andrew Ryan, que desde el primer minuto, a través de un vídeo, nos deja claro que quería con todas sus ganas que era una sociedad totalmente libre de gobiernos y religiones. Nos lo intentan vender como buen tío, ¿eh? O sea, te puede dar sensación de excéntrico, igual cuando vas jugando, pero desde la primera instancia la sensación al menos que me dio a mí era en plan de, no, es buen tío... Bueno, sí, igual excéntrico porque al final el busto ese de oro ahí en plan de mira qué guapo soy, pues igual un poco too much. Pero eso de en plan de no puedes, en algunos momentos no puedes evitar empatizar con él al principio. Además, sus ideales son como muy impactantes, ¿no? Es una sociedad donde no le debes nada a un político, ¿no? Solo se valora tu esfuerzo y no hay limitaciones morales para los avances. Usando su riqueza, crea esta ciudad en secreto, invita a gente con su misma línea de pensamiento a escapar de lo que él ve como una sociedad que permite que haya parásitos nutriéndose del esfuerzo de otros. Una opresión. Sí. Y bueno, en principio la ciudad prospera, pero la falta de limitaciones, tanto sociales como sobre todo científicas, pues llevan a un colapso totalmente devastador. Como jugadores, pues esto lo aprendemos un poco por las malas, porque desde el primer minuto el juego nos deja claro el tono del juego. O sea, el asombro inicial por la ciudad que se encuentra ante nosotros, ¿no? Llegamos a la batisfera y estás viendo la ciudad y ese primer momento es la hostia. Pero claro, da lugar al primer encuentro con el Splicer, al que vemos asesinando antes de poder mover nuestro personaje y ya dices, ¿qué está pasando? ¿No? Y de hecho me flipó mucho esa sensación de no saber muy bien qué te vas a encontrar, el mundo que te va a rodear.
y al mismo tiempo esa gente que vive ahí, que está visiblemente mutada y es violenta y salvaje, y tú estás totalmente desarmado y solo tienes un tío que te habla por la radio guiándote. Sí, y además es, bueno, más que... Sociedad está inmersa en una guerra civil, o una guerra civil que es más bien un sálvese quien pueda, porque aunque puede parecer que hay bandos, es en plan de cada uno va a reparar su casa y la moneda de cambio es la violencia absoluta. Sí. Y se supone que los splicers se han cargado rollo al 90% de la gente que no se ha vuelto loca. O sea, están... Bueno, los splicers son la gente que ha sobrevivido, que se ha sido más fuerte y están putos tumbados. Sí. Mira, hace un par de semanas me comparaste la sensación de jugar este juego con el primer Resident Evil. Y aunque, a ver, hay ciertas distancias, obviamente, pero es que entiendo perfectamente a qué te referías. Esa sensación de abandono, de oscuridad y desamparo, de tener que currártelo para sobrevivir, son muy similares. Y que llegas y no sabes qué hostias está pasando, no sabes a dónde vas, de dónde vienes y no sabes qué vas a hacer. Solo sabes que ahí estás mal y tienes que moverte. Sí. Y ya está. Es tremendo ver esta ciudad, ¿no? Una sociedad que sabes que en un momento estuvo plagada de las mentes, pues las mentes más privilegiadas y brillantes de la gente con más talento, las personas más inteligentes, y ahora está poblada pues de psicópatas mutantes que son adictos al Adam, los splicers. Un recurso narrativo que me parece que me parece que hace muy buen uso de él es lo mismo que hemos hablado del System Shock, cómo te enteras del lore y de la historia a través de esas grabaciones, a través de esos, digamos, de esas grabadoras. Generalmente hay, a lo largo del juego, hay X figuras, en algunos casos son bosses, en algunos casos son personajes, pocos, pero algunos hay lo que te ayudan y tal, y te enteras de su historia y la mayoría es de esta gente, cómo se va volviendo loca, cómo cae, cómo se va por el sumidero de la locura gradualmente, porque la inmensa mayoría de esta gente no es que se les escapó del manicomio ya, es que ellos han ido gradualmente cayendo en la locura a través del uso del Adam y todo esto. Entonces le da un recurso narrativo muy interesante porque todos los personajes tienen muchísima personalidad generalmente. Entonces es una cosa que parece que lo usa bastante bien. Le da a este juego que, de nuevo, tiene un protagonista silencioso, le da mucho trasfondo y una cosa donde tú te implicas bastante. Sí. O sea, al igual que eso, que el System Shock, pues esto destaca sobre todo en contar una historia a través de detalles ambientales. Y esto también es parte de por qué la ambientación está tan cuidada, ¿no? Es una parte importante de su narrativa y parte de la magia del título. No es solo un escenario bonito en que pegar tiros, son los restos de una civilización. Unos restos que cuentan una historia que se va presentando ante nosotros. Cada pasillo con goteras, cada cadáver, todo nos muestra la caída de la ideología de Andrew Ryan. Una caída, por cierto, que da también pie a que este me haya parecido un juego con un pozo ideológico y filosófico súper profundo. O sea, que te hace pensar, sí. No te deja indiferente, te presenta un mundo con el que seguro en parte incluso empatizamos y nos planteamos si es una utopía que pudiera llevarse a cabo y cómo saldría. A mí me lo pareció en su momento, porque además esa situación, esa utopía, como dices, en plan de si nadie nos quitase, si no estuviésemos plagados por impuestos, si no tuvieses estas limitaciones, en plan de si no hubiese limitaciones a investigar las células madre, toda esta utopía en plan de y la humanidad va hacia adelante, hacia un propósito, ¿qué pasaría? Y esto es como un reflejo, ¿no? En plan de si nadie me pone limitaciones, ¿por qué? ¿Quién me va a impedir? ¿Por qué no puedo hacer estas cosas? Así es como la gente, por lo menos en esta historia, cae en la locura. Me acuerdo que el primer enemigo así grande era un cirujano. Era un cirujano, y es un cirujano súper brillante. Y la movida es que al final se obsesiona tanto con la perfección y con hacer que al final todo lo que no sea perfecto es inadmisible. Y lo que hace es, se acaba cepillando a todo esto que no es perfecto. Y como a sus ojos nada es perfecto, porque todo tiene cabida, en todo tiene cabida de mejora, pues se cepilla todo. Ya. Yo, a ver, tengo que decir que el juego me ha gustado. Como contrapunto personal, y quiero dejar claro desde ya que no es un punto negativo el juego, no solo para mí. A ver, narrativamente Bioshock está muy bien, pero en el fondo es un shooter en primera persona. Por bonito que sea todo lo que te rodea, otros de sus puntos fuertes tienen que ver con las mecánicas jugables de este género. Pero es que a mí, en general, salvo excepciones, pues los shooters no me gustan. A la larga me aburren mogollón. Es verdad que es un shooter atípico, construido alrededor de muchas mecánicas un poco roleras que ayudan a la inmersión, que al final es la baza central del juego. Pero bueno, aunque tengamos que explorar mucho y haya ciertos objetivos con una base narrativa, la sensación final es que voy avanzando matando bichos a tiros. Bueno, a tiros o a rayos o bolas de fuego, con las muchas armas que podemos usar, sean más o menos convencionales, llámalo como quieras, pero no deja de ser un shooter adornado de muchas maneras. No, sí, claro. Y bueno, como pasaba en System Shock, pues puedes equipar las armas con munición dependiendo de sus debilidades, que podemos descubrir con la cámara que nos muestran cómo hacerles daño adicional a los enemigos. Los plásmidos son solo otra manera de acabar con los enemigos. Una gran porción de cómo mejoramos nuestro personaje son las mejoras que hacemos en nuestras armas con las máquinas esas de Power to the People. Y luego los plásmidos que nos desbloquean ataques elementales, pues como fuego, hielo,
rayos, abejas, que es el cuarto elemento, que todo el mundo sabe. Eso sí. El caso es que entre eso y las habilidades esas pasivas que pillas con los Gin Tonics, el juego te permite un mogollón de combinaciones y formas de afrontar el juego y de rajarte enemigos, y le da un toque adicional de estrategia. Sí, porque además hay mucha manera de interactuar con el ambiente, en plan te puedes prender fuego a esto, puedes congelar esto y que todo reviente, hay muchas maneras, puedes electrificar el agua y pillar a todos con un solo... Hay muchas maneras de interactuar con el medio y con el ambiente que tiene. Sí, es que estaba pensando, estoy seguro de que si paras a 10 personas que hayan jugado al juego y les preguntas cómo lidiaban con los Big Daddies, seguro que los 10 te cuentan maneras distintas. O sea, parecidas puede, pero iguales lo dudo. O sea, algunos fijo que se ponen balas de esas de penetrar blindaje y a llenar de plomo al estilo shooter clásico, pero también puedes utilizar el entorno, ¿no? Los charcos que dices, elementos explosivos, trampas, minas de proximidad. Pero vamos, que eso lo que estaba comentando, todo dirigido hacia mecánicas de un género que a mí no me dice mucho. Por eso quería empezar hablando de System Shock, para que veáis que BioShock toma elementos que ya tenía esa saga y lo que hace es pulirlos. Sí, es evidente. A ver, se llama diferente y va de un rol diferente, pero el juego es no clónico, pero se parece 2/3. Y a mí no me parece mal, ni mucho menos. No es algo malo, ni mucho menos, pero vamos. O sea, es un hecho que toma sus mecánicas jugables y te las plasma ahí en un juego más pulido, mejor, más actualizado, pero vamos. Mira, por ejemplo, yo no he jugado al original, pero estoy bastante seguro de que en 2007 este juego, visualmente al menos, tuvo que ser la hostia. Sí. O sea, primero porque la ambientación subacuática es como muy única, y segundo porque todo el apartado artístico de este juego está súper cuidado, o sea, es muy bonito. Yo creo que incluso los de antes del remake no han podido envejecer excesivamente mal. Y vamos, desde luego el remaster que yo he jugado es una joya, no es lo más puntero que hayas jugado, ¿no? Pero sí es muy bonito de jugar, muy inmersivo. La estética esta americana años 50, la inmensa cantidad de anuncios que hay, cómo se meten en ello, cómo son, por ejemplo, los clubs, cómo entras en una habitación, llegas a un sitio y es un club y supuestamente es un club, pues eso, de noche con espectáculo y tal, como lo ponen, tal. O, por ejemplo, cuando cogías un plásmido, me recuerdo Primal Fallout, en plan de, como con esas películas caricaturescas, en plan de, que es como irónico y te enseña, y esto es así, y ten fuego en la palma de tu mano, porque nunca, ¿cómo era? ¿Cómo hacían? En plan, siempre podrás dar fuego a una señorita cuando te lo pida, movidas de esas. Entonces, eso me parece que está súper cuidado y me parece que es una cosa que es atemporal. Sí, o sea, es un apartado súper destacable del juego. Además, aparte, la iluminación está muy currada. Está muy trabajado. Las zonas esas en las que el agua está entrando y avanzando, también, a ver, no sé, a día de hoy hemos visto cosas mejores, ¿sabes? Pero me parece que es injusto mirarlo desde el prisma actual. Eso es lo que decía antes, en plan de que ahora ya es una cosa que 15 años más tarde, pues lo habrás digerido a través de muchos otros juegos, pero en que en su momento cuando salió yo me acuerdo jugarlo en Xbox y me parecía la puta hostia, chaval. Este primer BioShock fue un éxito de ventas, de crítica, uno de los bombazos de Xbox, con puntuaciones medias en torno al 96, de hecho ahora mismo esa es la puntuación que tiene en Metacritic, y ganando varios premios y la consideración de ser uno de los mejores juegos de ese año. Que por cierto, esto es bastante decir para un juego que salió el mismo año que Mass Effect, Uncharted, Portal, Assassin's Creed o Crysis. Juegos con una reputación a tener en cuenta incluso a día de hoy. En su primer año, el juego consiguió vender 4 millones de copias. Casi 10 años después del lanzamiento del primer System Shock, Levine pudo mostrar a los jugadores lo que su idea podía ofrecer, y el éxito de BioShock le dio la razón cuando intentó conseguir los derechos de Electronic Arts para seguir con la saga. Por fin llegó su momento, tarde o temprano le llegó. Eso es, ¿no? Dio pie a que otras desarrolladoras además utilizaran técnicas narrativas parecidas en sus juegos, ¿no? Convirtiéndose en una influencia bastante obvia en juegos venideros. Después del increíble éxito de BioShock, Take-Two empezó a trabajar a través de un estudio diferente en una secuela directa del juego. Muchos de los que ya habían trabajado en la primera parte, incluyendo al cerebro tras el juego, Ken Levine, rechazaron la oferta, así que la secuela quedó en manos de un nuevo equipo, y este equipo se topó con algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podía darte la secuela que el original no te diera ya? ¿Qué otras cosas podrían explorar en una secuela que no se hubiera explorado ya en la primera parte? No tardaron en darse cuenta que el primer juego se centraba en la clase social alta de Rapture y su modo de vida, siendo centros comerciales, apartamentos de lujo y clubes de ambiente la parte central del juego. Así que el nuevo equipo de 2K, en un intento por contar una historia nueva, pero también en Rapture, decidieron incluir a un nuevo antagonista, alguien con una ideología radicalmente diferente a la de Andrew Ryan, y con la aparición de este nuevo personaje pudieron darle un enfoque más basado en la situación de vida de clases más humildes de Rapture. Y esto, combinado con la estética sesentera que ya tenía el original, dio pie a una versión aún más deteriorada y ruinosa de la ciudad y sus habitantes, con problemas más acuciantes con las inundaciones, por ejemplo. Tú, en ambientación solo, ¿vale? ¿Te
te gustó más el primero o el segundo? A ver, aquí hay un problema y es que al final el 1 era un final cerrado. O sea, el protagonista, Jack, al final del 1 desaparece. Entonces, claro, yo creo que se vieron con un primer problema de cómo planteamos seguir esto si en teoría este capítulo en Rapture lo hemos cerrado. Y lo que hacen es, te traen otro protagonista, te catapultan en el mismo sitio años más tarde, poniéndote en un marco, digamos, donde ya no existe ni Andrew Ryan ni el antagonista del 1, y entonces es como lo que tú dices, la ciudad ha empeorado más todavía, porque antes era una guerra, pero es como he dicho, una guerra civil, y ahora es literalmente un sálvese quien pueda, ¿no? Y tal, y está mucho más deteriorada la ciudad, tus aventuras a través de ella tienen una óptica, aunque se parece, es una óptica diferente. Entonces, a mí, a nivel técnico y a nivel ambientación, es indiscutible que mejoraron gráficamente el apartado gráfico y el aspecto así visual lo mejoraron. Pero no creo que sea mejor juego que el 1 en ese aspecto, me parece diferente. Yo tengo que decir que para mi gusto el primero sale ganando. El segundo es como más estropeado, más feo, menos cuidado. Tiene sentido por la historia, claro, porque ha pasado tiempo, pero no quita que ese punto ambiental, que para mí es el punto fuerte, el primer BioShock, se haya perdido y nos den una variante que, pues bueno, que no es muy novedosa, ¿no? De ciudades derruidas y cosas viejas hechas a perder hemos visto muchas. El primer BioShock te presentaba algo novedoso y original, y eso yo diría que se pierde bastante en el segundo. Además, por cómo está hecho, que es bastante más accionero que el 1, es bastante más shooter, bastante más machaca. Es más común que haya espacios más abiertos, más diferentes ángulos. Además, empiezas desde el primer segundo siendo un Big Daddy, en plan un tío tocho, con un montón de aptitudes. Entonces, visualmente es eso. Yo creo que está más trabajado, dando más énfasis a eso. Evidentemente pierde por otros lados, pero no me parece mejor que el primero. Entonces, no es para nada un mal juego. Simplemente me parece que es algo parecido de un enfoque diferente. Es que otra cosa que el equipo nuevo tuvo que intentar arreglar fueron algunas cosas que no habían sido tan bien recibidas del primero, y una de ellas había sido el combate. Entonces aquí es verdad que es como más fluido, ¿no? Menos ortopédico, algo más frenético que el original. Que claro, tiene sentido porque controlamos a un Big Daddy, ¿no? Así que da la sensación, por ejemplo, de que las armas son más tochas. Pero es eso que también hay un enfoque mucho más de shooter. Supongo que para equilibrar un poco la balanza también hay muchos más enemigos, es mucho más mata-mata y más tiros. Los enemigos también son más jodidos, hay splicers nuevos, las Big Sister esas que por cierto al principio iban a ser rollo Nemesis de Resident Evil, que te perseguían por Rapture, pero no las podías matar. Esas son jodidas en los combates, ¿no? Te parten la cara a tope. Las armas yo creo que son esencialmente lo mismo que en el 1, bueno, con esas nuevas que tiras un dardo para hackear aparatos a distancia y tal. Pero luego hay muchas cosas que han simplificado. Bueno, mira, hablando de hackear, el minijuego ese nuevo de hackear, pues es más simple. A mí me gustaba más el minijuego de las tuberías del 1. Que es jodido también, a veces. A ver, yo supongo que es que a la gente pues no le emulaba mucho lo de las tuberías y por eso lo cambian, no sé. Luego los plásmidos también son iguales, solo que ahora es como más ágil usar los plásmidos en combinación con las armas, que eso en el 1 queda un poco torpe. Es que el 1 no podías, el 1 era o plásmido o arma, y en este es las dos manos a la vez, y llevas el arma y los plásmidos y eres una puta máquina de picar carne. Entonces te lo justifican, no, tú eres un Big Daddy y además eres un modelo alfa y eres el más grande, el más fuerte y el más mochocosaurio, y en el otro era pues un poco, bueno. No, esto para los amantes de los shooters pues son mejoras guays. Para mí, que es justo la parte que menos me gusta de estos juegos, pues, joder, a ver, yo lo entiendo, lo comprendo, me parece bien, pero no es mi rollo. Me gusta, sin embargo, la inclusión de las partes en las que tienes que escoltar a las Little Sisters mientras recogen el Adam de los cadáveres. Que los cadáveres esos siempre están tirados en sitios super mierda para ser defendidos. Pero le da un toque como muy chulo, ¿no? Que me ha molado eso de tener que estar currándote para defender la zona, defender a la cría. Y además, si el primero ya se prestaba a diferentes formas de hacer cosas, pues esta configuración defensiva le añade todavía más posibilidades para experimentar. O sea, es un juego que, aunque nos quejemos o hablemos de ello, es un juego que a mí se me hizo igualmente ameno e interesante y con ganas de verlo, ¿sabes? Porque al final también es un juego que sigue teniendo su historia y hay mucha movida detrás, y también es un juego muy oscuro, muy oscuro. Porque tanto el principal aliado como el antagonista son dos mujeres que son tétricas, que es súper perturbador. Así como en el 1 el Andrew Ryan y tal era oscuro, pero no daba mucho esto, en el 2 sí que intentan hacer como más tenebroso el juego. Yo, en tema de historia, a ver, los dos juegos tienen como similitudes bastante obvias. O sea, a pesar de que la mala del 2 es la psiquiatra esta, que es la madre de la Little Sister a la que tú vas cuidando, sí. La Sofía Lamb, es súper diferente ideológicamente a Ryan. Esta es colectivista, pero al final es que igualmente hacen lo mismo, ¿no? Andrew Ryan controlaba a los splicers alimentando su poder,
y esta alimenta a sus seguidores haciéndoles creer que son partes de una especie de colmena colectiva. Estas similitudes entre ambos juegos y sus antagonistas se nos presentan con estructuras muy parecidas a nivel de historia. Después de jugar el primero no es difícil darse cuenta de que el formato de la campaña es muy parecido, ¿no? Pues las comunicaciones por radio con un aliado desconocido, lo de conocer a los malos a través de emboscadas. Yo creo que la historia está mejor contada en el 2. No que la historia sea mejor, ojo, pero que está mejor contada por cómo nos cuenta todo, la dinámica de la relación entre Delta y Eleanor, la información que nos vamos encontrando. Creo que está más cuidado en ese aspecto. Lo que pasa es que, claro, también está mucho más metido en el tema shooter, con lo cual evolucionan las dos cosas a la vez y para mí la balanza se queda igual. Yo es que me parece que el antagonista del primero, Andrew Ryan y tal, es más magnético, es más interesante. Siempre vas a empatizar, o por lo menos en mi caso, más con él, y luego cuando ya te hace el giro ese de no, el malo no es Andrew Ryan, es Fontaine, y es como... Sí, ¿sabes? En plan de... sí. ¡Fuck me! Eso para mí fue en plan de... ¿qué está pasando? En el 2 es como más... como dice alguno, en plan línea recta, llegas aquí, matas, cinemática, pasa esto, continúa, siguiente área, mata, cinemática, pasa esto, continúa, y así todo el juego. Mientras que el uno tiene un vete va a quitar, pasa esto, tan engañado, lo otro es como muy, muy seguido. Sí. Entonces, es una buena historia, es un buen juego, pero me parece, por eso digo que me parece diferente. No voy a decir ni mejor ni peor, sino diferente. No, y además, a ver, todos los BioShock, ahora comentaremos también el 3, pero todos los BioShock tienen ese giro que no te esperabas, sí. Y tampoco quiero meterme mucho en detalles así porque yo creo que si hay gente que le ha pasado como a mí o gente que no conocía y ahora tiene la oportunidad de jugar al BioShock Collection, la verdad es que no me gustaría fastidiarles el juego porque me parece que es una muy buena experiencia, pero sí que tienen ese giro totalmente inesperado que te deja un poco torcido y dices, no sabía que iba a ir por aquí. Te puedes esperar que cambie, pero no. Ojo, que eso tiene su magia, ¿eh? Y bueno, luego a nivel técnico, la verdad, yo creo que no hay mucho salto tecnológico entre el 1 y el 2. O sea, el motor es el mismo, estoy casi seguro de que hay muchas cosas que en el 2 han reciclado del 1, pues redecorado un poco para parecer más en ruinas acaso, pero vamos, las secuencias bajo el agua molan mucho, ¿no? Eso de ir andando por el fondo marino al lado de las estructuras de Rapture, pero aparte de eso yo creo que tecnológicamente no hay mucho salto. Me parece un juego más depurado, mejor optimizado. Sí, eso sí. Me parece que al motor le saca más chicha, le saca más rendimiento. Pero es lo que dices, es lo mismo. Y bueno, BioShock también, este BioShock 2 también fue recibido por jugadores y crítica muy bien, sobre todo por sus mejoras en aspectos narrativos, en mecánicas de combate depuradas, pero mucha gente echó en falta más evolución, más cambio, achacándole parecerse demasiado, de hecho, a su predecesor y echándole en cara al estudio pues que tuvieran miedo de innovar un poco. Y bueno, ahora hablaremos de ello, pero de eso escucharon, tomaron nota y dijeron, ¿qué decís? ¿Que no hemos cambiado apenas nada? Pues vamos a dar 2 tazas. Para hablar del BioShock 3, de la tercera parte, de hecho lo que tenemos que hacer es volver un poquito hacia atrás en el tiempo. Volver hasta 2007, donde nos encontramos que Levine dice que no a la oferta de 2K de hacer la segunda parte de BioShock. Le dicen, hacemos la segunda parte, queremos hacer tal, y él dice, no. Pues resulta que lo que hizo fue trabajar en su propia secuela, pero claro, haciendo un juego que se sintiera como un paso adelante en la franquicia, y no solo revisitar Rapture con otro personaje, que es en esencia lo que hace BioShock 2. No querían verse limitados por las estructuras cerradas y claustrofóbicas de Rapture, y tampoco tenían tantas esperanzas de que Rapture siguiera siendo interesante para los fans, así que llevaron el concepto a su opuesto radical, a cielo abierto, libre de limitaciones. Yo en esto creo que fue una decisión súper acertada, porque en parte la experiencia BioShock es interesante porque nos mete de lleno en un ambiente totalmente nuevo, del que vamos aprendiendo sobre la marcha, y volver por tercera vez a Rapture pues habría sido un error. La mayoría de conceptos que Levine quería plasmar en su videojuego se basaron en la Exposición Mundial Colombina de 1893, celebrada en Chicago, y que representaba el punto álgido del excepcionalismo americano de la época, la creencia de ser excepcionales y superiores al resto. Y claro, de ahí el nombre de la nueva ciudad de BioShock 3, Columbia. El grupo de Levine quería innovar y expandir, y su máxima preocupación era crear un nuevo mundo que dejara a los jugadores con la boca abierta, un poco como hiciera el primer juego en su día, pero sin caer en el error de tener que repetir o reciclar ideas que hubiera habido ya en el BioShock original. Esto dio pie a que el proyecto al principio fuese demasiado grande, a querer hacer demasiadas cosas, a que todo se saliera de control. Por mucho que tú tengas muchas ideas muy buenas, poner todas esas ideas, sobre todo si lo haces sin ton ni son, no suele dar buenos resultados. Y en este caso, Irrational necesitaba un poquito de ayuda
y pidieron ayuda a 2K Australia, que tuvieron que aparcar el proyecto en que estaban trabajando, que era un XCOM, y también se tuvo que meter en el proyecto el director del segundo BioShock para ayudar con el desarrollo un poco descontrolado de esta tercera entrega. Ken Levine, por su parte, dedicó todos sus esfuerzos al aspecto narrativo del juego. Estuvo muy encima de los actores que darían voz y vida a los personajes principales, porque quería que la relación entre esas fuera la parte central del juego y que rescatar a Elizabeth no fuese solo una misión más de escoltar a alguien, sino una experiencia mucho más completa. Y de hecho, Elizabeth interactúa con otros NPCs, pero también con el entorno, comentando cosas que va viendo, y se convierte en pieza clave de nuestro entendimiento de Columbia. ¿Tú te acuerdas del primer tráiler que salió del BioShock Infinite? Debería, pero no. Empezaba con unas imágenes que parecía que estabas bajo el agua, pero de repente estabas en una ciudad flotante petada de banderas, todo muy americano y patriótico. Sí, que era un parade, era un desfile. Eso es. Pues esa fue la primera imagen que soltaron. Entonces, claro, ya veías que rompían con Rapture y que la cosa iba a ser muy, muy, muy diferente. Y luego, poco después, sacaron un tráiler de gameplay que nos ponía los dientes bastante largos. El mundo en que nos movíamos parecía gigantesco. Las cosas que hacíamos con nuestros poderes eran mucho más guapas, mucho más para flipártelo. Los enemigos podían pedir refuerzos, actuaban de manera neutral, haciendo que nuestras elecciones durante el juego tuviesen aún más peso. Se muestran también nuevas habilidades como la telequinesia, que para mí era algo súper guapo. O sea, a uno le quitabas la escopeta y le pegabas un tiro por la espalda, así a lo estilo Jedi. Tenía también la posibilidad de combinar tus ataques y las habilidades con los de Elizabeth, ¿no? Combinar un ataque eléctrico con una tormenta que hace daño eléctrico de área, todo muy espectacular y tal. Un año después se mostró otro vídeo de gameplay, esta vez en el E3, en que se mostraba un poco más de los poderes de Elizabeth, poderes que ya no eran magia a lo loco, sino la capacidad de manipular grietas dimensionales, y nos mostraban también a Songbird, el pájaro carcelero gigante, que en cierto modo tiene comportamientos que recuerdan un poco a los Big Daddies de Rapture y tal. Pues sin embargo, pues estas demos de gameplay en realidad, salvo algún detalle, no se convirtieron en una realidad para los jugadores. El juego era muy ambicioso, pero se topó con las limitaciones de hardware de las consolas, que no permitían hacer todo lo que se quería. El juego tomó otros derroteros, aunque sí que siguió centrándose en el trabajo narrativo de Levine. Y en 2013, BioShock Infinite salió para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. ¿Qué recuerdo tienes tú de este juego? ¿Lo jugaste de salida? Yo lo jugué de salida y lo jugué por fin en PC, porque yo fui uno de esos pobres desgraciados que se le quemó la Xbox. Les llegó el anillo rojo de la muerte y catapum chimpum. Y dije, never again una puta consola. Y lo jugué en PC. Y me acuerdo que yo sí era muy, muy enamorado de Rapture. Y claro, que me sacasen de ahí, que sí que me gustaba tanto y me llevasen ahí, pues mi primera sensación fue rechazo automático, ¿no? Pero en cuanto te pones a jugar un poquito, se diluye muy rápido. A mí se me fue muy rápidamente. Una cosa que a mí personal, esto es una opinión mía y no me gusta, es, digamos, la presencia que tenía la religión en esa época en, digamos, la sociedad cristiana, en la sociedad americana, perdón, entonces la religión cristiana. Y hay mucho arquetipo, está un poco metido, no es que te lo vendan, pero sí que hay mucho simbología, tal, y no sé qué, entonces a mí ese rollo no me mola demasiado, pero eso no hace para nada que sea mal juego, tiene su sentido en el desarrollo del juego. Y según lo vas jugando y te vas metiendo un poco, es un juego largo, que a mí me sorprendió un poco lo largo que era, y según vas jugando se va haciendo más y más y más interesante. Es inmenso, como dices, en comparativa, así como los dos anteriores tampoco es que fuesen muy lineales, en plan de porque podías desviarte por aquí, investigar un poquillo, había cierto factor de exploración, pero no muy grande. Este es totalmente libre, evidentemente, no te puedes tirar al vacío porque estás en una ciudad que vuela, pero había mucho donde investigar, mucho que recolectar, mucho que conseguir, cosas secundarias, tal no sé cuál. Se nota que le dieron mucha tralla a eso. No te has mojado. Si tú tienes que elegir entre Rapture y Columbia, ¿con cuál te quedas? Yo Rapture. ¿Rapture? Sí. Te pregunto porque es que me parece que es una cosa súper importante, porque, a ver, no sé, si comparas el primero y el tercero, es como que siempre hay un hombre, un faro y una ciudad. Y aunque haya una historia, la verdad es que lo central del juego es la ciudad, ¿no? El elemento que te maravilla y te engancha, ¿no? Yo hago un apunte aquí a pie de página y es que yo soy un fascinado de las profundidades marinas. Entonces no es que prefiera el primer juego en contra del tercero. A mí me gustan las profundidades marinas a nivel personal y a mí pues esa ambientación casual de la vida, porque en vez de ser las profundidades marinas fuese debajo del metro, como el metro Last Light o algo así, pues probablemente diría Columbia.
pero como no es así y es debajo del mar, pues me gusta Rapture, punto. Pero por lo demás... Aparte de eso, a ver, no sé, una de las mayores fortalezas del primer BioShock es precisamente recorrer los pasillos de Rapture, ¿no? Que son como muy detallados y tú vas andando y dices, joder, cómo mola, qué diferente es, pero a la vez qué familiar me resulta. Y me parece que en su conjunto es una ciudad muy consistente. A medida que vas explorando cada detalle, cada metro de la ciudad, te das cuenta del trabajo que se invirtió en ella. Y Columbia, por otra parte, es como en muchos aspectos justo lo contrario. Para empezar, pues lo primero que nos encontramos en Rapture es sin dioses, solo el hombre, ¿no? Y Columbia es justo lo contrario, es como muy Dios, patriotismo y tu país. Exacto. Y luego también que cuando llegas a Rapture ya está en ruinas, mientras que Columbia pues puedes ver su apogeo, ¿no? Su vida diaria y no sé, esto va un poco de sentimientos y aunque entiendo que Columbia es más bonita, yo creo que al juego también le viene mejor la atmósfera cargante y asfixiante de Rapture rota y abandonada. Me da la sensación de que Rapture es más ciudad venida a menos y Columbia es una especie de parque de atracciones, pero no una ciudad. Sí, porque además a ver, a mí me parece que la ambientación la consiguen maravillosamente, porque así como en lo que has dicho, el Rapture ya está destrozada y en una guerra civil. Tú en Colombia, cuando juegas al 3, además te conviertes en el enemigo público número 1. Y directamente empiezan tú contra la puta ciudad. Y lo que hacen es buscarte todo el mundo. Y la movida es que aparecen naves policía, que anclan donde tú estás y empiezan ahí a aparecer policías. Y es lo que has dicho, aparece la policía, llama refuerzos, están aquí. Tiene un ligero toque sigilo, porque hay algunas cosas que puedes evitar si te lo montas un poquito bien, pero no es una mecánica para nada que sea muy explotable en el juego. Pero es en plan de si te pillan y tocan el típico silbato y empiezan a venir y aparecen más naves y la tienes liada petusa y ábrete a tiros y ábrete a todo. Le dan ese toque como muy infinito porque están los carriles aéreos esos que tú llevas un gancho, saltas ahí y vas por ellos a toda hostia y es muy espectacular, pero no es lo mismo que Rapture. Sí. Además, ¿qué es eso? La ciudad ha sido fundada por el Comstock con la idea de llevar la ciudad flotando por todo el mundo, transportando junto a ella como los valores americanos a todas partes. Claro, estos ideales al final les llevan a terminar creyéndose mejores y se separan ya de Estados Unidos, se convierten en una ciudad independiente y está regida por el propio Comstock, que es Sí, bueno, que además, eso es, se hace llamar a sí mismo lo que te decía de toques cristianos, se hace llamar a sí mismo el profeta, en plan de su mujer, en plan de supuestamente da luz en 7 días, en plan de al cordero del Mesías. Es el cordero de Dios que viene a traer, y el cordero de Dios se sentará en el trono, no sé qué, tú eres el demonio, tú eres el demonio venido no sé cuál, todo el mundo lo ve, y ese no misticismo, pero ese tal, a mí me desagrada, personalmente me desagrada mucho. No digo que el juego esté mal, sino que a mí es en plan de... Bueno, pero ese es el antagonismo del juego, entonces está bien que te desagrade. Eso es, te hace enemigo público número 1 a través de esa, digamos, unidad de la ciudad. En plan, estamos todos unidos bajo el profeta y de repente viene el demonio, ¿sabes? Sí, es que además es eso, que la ciudad al principio parece como, están como celebrando desfiles y todo muy amistoso. Sí, es como 4 de julio además. Sí. Pero rápidamente te das cuenta de que es una ciudad súper clasista, racista, con esclavos. O sea, me acabo de acordar que cuando al principio estás viendo, lo que te hacen es como te pillan. Estaban tirando unas pelotas de béisbol a unos negros. Sacan ahí unos negros atados. Y además, como había los típicos carteles en plan de Smack the Nigger o algo así, que tenías que tirar unas bolas. Y cuando le vas a tirar, en plan de hacías como que no y te pillaban y tenías una marca en la mano. ¡Es el demonio! ¡Es el demonio! Es eso, que resulta que eres el anticristo de su religión de pirados. Así que, pues eso, te llevas la marca del falso profeta y ya todo el mundo a matarte. Y luego, pues eso, encima que se inicia la revolución, es en la guerra civil que va destruyendo la ciudad a medida que el juego va progresando. Entonces, aquí, de nuevo, somos testigos de una utopía que se va al garete, solo que en este caso lo podemos presenciar. En las anteriores, lo que pasaba era que nos encontrábamos los restos, pero aquí somos testigos de cómo va sucediendo. Y a través de ello, además, jugamos un papel en activo. Porque además es una parte importante para el desarrollo del personaje. El personaje va en paralelo constantemente. Esto está pasando en la ciudad con nosotros o sin nosotros. Y la movida es que nosotros, evidentemente, tenemos una agenda, nuestras cosas, y nos subimos a ese tren. Y ese tren, pues en algunos casos, nos facilita nuestra aventura o nos la pone más difícil. Entonces es una cosa que tiene un rol activo en la aventura. Sí. Y luego, bueno, también es de esas que la premisa es buscar a Elizabeth y sacarla, y luego, pues
pues que en cuanto conoces a Elizabeth, la historia ya toma otros derroteros, porque resulta que puede manipular el tiempo y el espacio a través de unas grietas dimensionales, y la trama se desvía bastante, yo creo, bastante de lo que la franquicia nos tenía acostumbrados, centrándose un poco en la relación entre Booker y Elizabeth y cómo las elecciones de la gente afectan al futuro. Pero es una cosa que además te lo hacen desde el primer momento. Para empezar, es un juego que me parece que añade muchos más personajes desde el primer momento. Sí. Porque desde el primer momento estás además me acuerdo, estás en la barca esa yendo a un faro, como no, y están estos dos, el hombre y la mujer, que son de, ¿cómo era? Levin, Letus, algo así. Eran dos hermanos y están ahí haciendo, además... Los gemelos. Los gemelos. Que no son gemelos, en realidad. Bueno, sí, que son... Sin spoilers, pero sí, digamos, los mellizos que son algo más que mellizos, sí. Y además es dos personajes que me molan mucho porque en todos los momentos salen, cuando salen a lo largo del juego, salen rollo 10, 15 segundos. Sí. Y hacen preguntas en plan de, ¿qué huelen las nubes? ¿Qué fue primero, o el huevo o la gallina? ¿Te apetece una cerveza? Toma, está caliente. Y es en plan de, pues... Sí. Esto, tira una moneda, a ver si acertamos. Uy, qué curioso. Qué curioso, no me lo esperaba para nada. ¿Tú te lo esperabas? ¿Esto a qué vienes? Y bueno, que si la ciudad es algo importante, pues la historia también lo es, obviamente. ¿A ti qué historia te gusta más? ¿La del 1 o la del 3? A mí me gusta más la del 1. Pero esto, de nuevo, es una opinión personal. No me gusta el toque religioso que le da el 3 y me parece mucho más magnético el malo del 1 que del 3. No sé. Pero esto es preferencia totalmente personal. Ya, claro. O sea, no sé, en lo superfluo, por ejemplo, la verdad es que las historias se parecen bastante, ¿no? Dos tíos que llegan a una ciudad asombrosa y allí descubren, pues, en ambos juegos la premisa inicial va un poco más allá, ¿no? Y te hace darle un poco al coco para entender qué ha pasado de verdad, y luego descubrimos que en realidad los personajes están más relacionados con la historia de lo que parecía, pero luego las historias en sí en realidad son como bastante distintas. Y yo del 1... una cosa que me pareció una maravilla, el prota del primer juego que va callado haciendo todo el rato lo que le ordenan. No es muy distinto de otros shooters que hayamos visto, ¿sabes? Pero ya cuando vas llegando al final y nos cuentan que eso tiene sentido, ¿no? Que tiene su razón de ser, eso me dejó flipadísimo. En plan, hostia, qué bien llevado, qué buena idea. Es que ese momento a mí me dejó loquísimo, pero loquísimo, loquísimo. Y es una cosa que además, en plan, te explican, ha estado en tu cara todo el juego y no te has dado cuenta en ningún momento. Tú te quedas en plan, mira, what the fuck. Sí. Bueno, también te digo que es verdad que creo que es una revelación que tendría más impacto más hacia el final del juego, ¿no? Porque luego como que pierde su gancho. Me pareció una vuelta de tuerca muy original, pero todavía te queda como casi un tercio del juego que dices, ahora ya no me vas a sorprender por ahí. Tampoco lo intentas. No, tampoco, no por eso. No, de hecho, además luego te quitan eso y tal. Bueno, al final no deja de ser una historia de qué sucede cuando la ciencia avanza sin control y llega demasiado lejos. Y sin embargo, pues Infinite, pues tiene el personaje que habla, los eventos los vivimos en primera persona, aunque también nos encontramos, pues eso, algunos audios y tal, pero podemos hablar con Elizabeth, con los mellizos, vemos la caída de la ciudad. No tenemos que imaginarnos qué pasó, sino que somos parte de su historia. Y también trata temas algo sesudos como el fundamentalismo que no te gusta, la esclavitud, el clasismo. Pero al final toda esa historia súper loca de ciencia ficción con viajes en el tiempo, realidades alternativas, es solo el envoltorio para una historia sobre relaciones entre padres e hijos. Y yo creo que esto es una cosa con la que todos podemos empatizar, ¿no? Que nos toca la fibra. Y yo la verdad es que aquí, así como en ambientación y tal, me quedo con el Bioshock de Rapture. Yo aquí me quedo con la historia de Infinite, la verdad. Hombre, es complicado porque me parece que va por otro camino. Es una historia mucho más cercana, porque al final es mucho más... Lo otro es más ciencia ficción y esto es mucho más humano, porque al final todo el mundo tiene hijos y al final lo que... ¿Por dónde va la historia? Porque además ya no es el personaje silencioso, sino que tú te metes no eres tú sin más, eres Booker y desarrollas esa relación con Elizabeth, que es como una mujer que es como muy, muy agradable. Es una persona que simplemente ha estado toda su puta vida puteada, la pobre mujer no tiene culpa de nada y lo único que quiere hacer es, pues como la escena esa, hay una escena en la que vas a la playa y lo que quiere a la playa, nunca había visto la playa y quiere estar simplemente quiere ir a la playa, a tocar la arena y ver el mar. O ve gente bailando y se pone allí a bailar en medio y a disfrutar de la vida que no ha tenido, o sea. Eso es, y es como es imposible que no empatices con eso, en plan de la pobre mujer, es en plan de, no me acuerdo más, cuando tenía 18 o 20, no sé, en plan de, solo quiere relajarse, tío, y en plan de, ha estado solo ha conocido, ha estado encerrada en una jaula toda su puta vida, tío, y lo único que quiere es eso, y el otro pues es un pobre desgraciado, porque es así, el protagonista es un pobre desgraciado, que además es típico personaje de novela negra, de rollo, pues eso, de aventura de detective, ¿sabes? Sí, el detective oscuro alcohólico, sí.
Eso es, sí, es el cliché hecho muñeco, en plan de el detective deprimido y como está deprimido bebe como un camionero y pues le ha tocado esto. Y la otra es, mientras que el protagonista es la oscuridad, en plan de lo he perdido todo en la vida, tal o cual. Lo otro es la otra contrapartida. La chica esta es como la felicidad, en plan de no, yo tengo todo en la vida por delante y quiero vivirlo, y aunque tú y tu visión de la vida sea cinismo auténtico, en plan de no quiero ya nada de esto, estoy hasta la puta polla, ella es al revés, es lo opuesto. Y es muy difícil que no entres ahí y te tires en plancha a esa historia, en plan de quiero ver dónde desemboca esto. Luego, en lo referente a mecánicas jugables, la verdad es que Infinite trae consigo un montón de cambios con respecto a los títulos anteriores. El más grande, para mí por lo menos, es el diseño de niveles. Como decías antes, los entornos de Infinite son mucho más grandes, mucho más abiertos y con más posibilidades, con ese sistema de raíles que controla todo, que por cierto a mí me moló mogollón además, me parece un súper acierto. Eso le da un toque de verticalidad, ¿no? Ya no es un pasillos, ahora también hay arriba y abajo. Eso iba a decir, hay una verticalidad que además la explotan a esto que... Porque claro, hay momentos en los que vas a varios edificios y la manera de moverte son los raíles, pero luego además, si estás en combate hay un montón de naves, porque viene la policía a buscarte, y puedes saltar a las naves y saltas para aquí, vas para allá. Es más frenético todavía, pero es frenético bien llevado. Sí. No frenético mata-mata, sin más gracia. Sí, no de machacabotones de disparar ahí a lo loco, sino de, pues porque te mueves mucho y es eso, es como una montaña rusa constante, me pareció una pasada. Sin embargo, también te voy a decir que, aunque los niveles dan esa sensación de ser mucho más vastos, a mí me parece que no tienen tantas posibilidades como Rapture. O sea, me parece curioso, analizándolo ahora, que pese a que pudieras pensar a simple vista, que es todo lo contrario, Rapture es menos pasillera, como más abierta. En Infinite en general los escenarios me han parecido súper lineales. También, yo creo que es también porque se centra más en la historia, y la historia te guía en línea recta. En plan, métete aquí y vete por aquí recto, y luego no tienes que volver, no tienes que explorar, es vete por aquí y mata, y llega hasta el final. Entonces me ha parecido que Rapture estaba más abierta a ser explorada que Columbia, que al final pues es como un envoltorio muy bonito por el que pasas muy rápido para adelante. Hombre, en Rapture es lo que he dicho antes. Aunque no es cerrado y es pasillera full, no es tan grande porque no es una puta ciudad en el cielo, en todos lados hay algo. En todos lados te merecen meter la cabeza a ver si hay algo, porque puedes rascar desde una basura hasta esto y en casi todos lados vas a encontrar algo. Entonces, en el 3 al final es lógico. Tú cuando diseñas esos niveles, esas todo tan grande, para arriba, para abajo, para adelante, para atrás, para todos lados, tú no puedes poner cosas en todos los lados, porque te puedes pegar un tiro. O sea, no puedes hacer al jugador buscar en un edificio de 8 pisos en plan de que se meta en cada piso, que mire en cada esquina, que mire por dentro, que mire por fuera. No puedes. No puedes porque, punto 1, es un esfuerzo increíble, gigantesco, y punto 2, vas a quemar al jugador. O sea, se va a acabar quemando. Entonces es lo que tú dices, porque además es más automático. Tú te montas en los raíles aéreos y eso es, estás o te bajas, no hay más. Eso es así. Entonces el rail te lleva y punto. Entonces pasas de edificios a otro. Entonces sí, pasas muy rápido de una zona a otra. Luego también el combate también cambia. Ahora, por ejemplo, solo puedes llevar 2 armas a la vez. En teoría esto es para que los jugadores utilicen diferentes configuraciones de armas con los enemigos, un poco para evitar que los jugadores estuviesen siempre con su arma favorita, ¿no? Que usan todo el rato, que es algo que al parecer pasaba en los anteriores. Y la verdad es que, aunque solo poder tener 2 armas a la vez parece muy limitante, hay bastante variedad de armas. Así que en ese aspecto no está mal la cosa. También tenemos de vuelta los plásmidos, que ahora se llaman vigorizantes. Algunos son viejos conocidos de las anteriores entregas, pero hay nuevas incorporaciones que son la mar de interesantes. Y luego también, ahora en lugar de IF hay que conseguir sales, pero vamos, que es lo mismo. O sea, sigue habiendo mejoras de armas en máquinas, infusiones que usamos para mejorar nuestras estadísticas. Así que pues en esto yo diría que tampoco hay mucho cambio. Hombre, en mi opinión personal, lo que hacen es empujarte más hacia los plásmidos y hacia lo que puedes hacer o no hacer con ellos. Porque así como lo que dices es cierto, tienes 2 armas, plásmidos siempre tienes todos. Puedes tenerlos todos. Entonces, claro, es mucho más fácil tirar de los plásmidos que pueden hacer 1000 cosas que andar cambiando en las armas aquí y para allá. Porque además sueles tener mucho menos munición, el pool de munición es más chiquitito, entonces si abusas de un arma constantemente es muy fácil que te quedes sin munición rápido. Entonces en esa parte como que lo intentan separar en ese aspecto. Y además evidentemente hay momentos en los que es súper pasillero y vas a un sitio y tienes que hacer bien esto, y una agradable y confiable escopeta siempre va a ser tu mejor amigo, que luego de repente te estás pegando de edificio a edificio y si con la escopeta pues te la vas a meter por donde nunca te da el sol.
O sea, entonces tienes que andar cambiando, tienes que andar reinventándote, no puedes centrarte en un arma. Yo creo que se enfoca mucho por ahí. Luego, una cosa que me ha molado y que además me parece de las cosas más definitorias del 3 es la forma en que nos coordinamos con Elizabeth. Que es que nos encuentra munición, dinero, sales y bueno, o sea, es una compañera estupenda comparada con la de otros juegos, ¿no? Que nos tiene acostumbrados a tener a la muchachita en apuros que necesita que la cubras y que la salves. No, esta te abre brechas dimensionales que te permiten usar así como elementos invocados, sabe abrir puertas cerradas con ganzúas, no sé, es la jefa, tío. Esto podemos poner un ejemplo muy gracioso, muy verídico y muy todo, que hemos hablado justo hace nada de Resident Evil. ¡El Resident Evil 4! Sí, y en Resident Evil 4 está la señorita, la hija del presidente, la rubia esta, que se llamaba Ashley, si no me acuerdo mal. Sí. Y esa señorita se llamaba Ashley y su apellido era Lastre. Sí, yo creo que todo el mundo coincide en odiar a esa tipa, porque era lo peor. Y su segundo apellido es Gigante, Lastre Gigante, Sí. ¿sabes? Entonces, en comparativa, tú comparas a esta tipa que además te echa un cable, se aleja del peligro, te tira munición, te tira no sé cuál. Es una tía que además los diálogos son curiosos, en plan de me gusta cuando habla, me gusta cuando hace esto. Sí, todo la relación cuando hablas con ella está muy guay, la verdad. es opuesto. Entonces, siempre te está echando un cable, te falta eso, te no sé cuál. Y la otra es en plan de Leon, es en plan de niña, comeosla, llévensela, por favor. En plan de, que se adopte una chica el presidente. Sí, esta abre portales dimensionales. Tú, Ashley, ¿qué haces? Pesada. Tal cual. Y bueno, luego los enemigos, que claro, son distintos a lo que ya nos habíamos visto en Rapture. Y bueno, no sé, los handyman esos son jodidos. El Songbird ese que prometía tanto en el tráiler, pues es una pena que luego solo salga en algunas partes, un poco para desarrollar la historia y no como enemigo y así. Al final los enemigos son pues mayormente humanos de la Guardia de Comstock. Y en general yo diría que aunque es verdad que no quedó a nivel de la ambición inicial del estudio, sí que es a nivel shooter más rápido, más fluido, con un ritmo mucho más trepidante, como estabas diciendo. Que bueno, pues para mí no es algo exactamente bueno, porque como ya he dicho, pues sin más, aunque ya mejoraron la faceta narrativa, pues también es más shooter que los anteriores. Y como los escenarios, como comentaba antes, son también más lineales, aunque sean más grandes y de para más, también son más pasilleros, entre comillas, hay también menos lugar a la exploración. Entonces, en este sentido, me ha dejado ahí un poco, mi balanza se ha ido más hacia el shooter que no me gustaba tanto. Además, a mí la sensación que me dio era exactamente eso, que tienen un proyecto súper ambicioso y que de repente, según lo iban haciendo, se fueron dando cuenta de que se estaba yendo de las manos. Porque, por ejemplo, todo el marco en el que te ponen en plan de empiezan a aparecer los hermanos estos, en plan de posibilidades, en plan de variantes y posibilidades, está no sé cuál, esto es aquí y ahí es lo otro y no sé cuál, pero todo es lo mismo, pero todo es parte. Entonces ya te empiezan a meter en la cabeza un argumento, en plan de te van poniendo semillitas de hacia dónde va a ir. Y según se va acabando el juego, según se va acercando el final, a mí la sensación que me dio es que ahí es cuando dijeron, chicos, esta mierda se nos está quedando un poco grande, habrá que recortar por aquí y por allá. Y lo que empieza a pasar cuando se acerca al final es como muy vertiginoso, muy de golpe, muy de pum, 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 porrazo. Y no se siente tan acompasado como es la primera mitad del juego o el primer 60% del juego. Porque termina muy abrupto, las cosas salen como muy de la manga, de repente te vomitan un montón de información que no terminas de digerir bien, Sí. porque está como muy, pues eso, muy a golpe, en plan, y esto porque lo ha hecho, porque no sé qué tal, y no te lo explica. Entonces, ahí sí que me parece que en la parte final no es tan así, porque en el momento que empieza la revolución esa de los Vox Populi y tal, y empieza a pasar todo eso, y empieza a aparecer el argumento importante, la parte importante, como que es como ¡pum! Todo esto, y de repente como que no casa bien, como que es un trabajo mal terminado. Mal terminado no, lo que pasa es que sí que es verdad que es como hay muchos hilos sueltos y cuando deciden juntarlos todos es como una avalancha de información muy grande. Da la sensación de apresurado y de mal hilado. Ya te digo, narrativamente estoy bastante seguro de que tenían todo eso ya pensado. Pero la forma de llevarlo, la ejecución, sí que da esa sensación de hostia, espera, que tengo que masticar todo esto que me estás contando. Es un poco durillo. Porque por un lado va la revolución de esto, en plan de, sí, hay una desigualdad social, hay unos problemas terribles, porque es en plan de, estás en Colombia, pero es como si fuese, pues eso, Luisiana 1900, en plan de, no, y los negros no son personas, son esclavos, y hay un movidón del 15, y después, pum, revolución social contra el americano blanco y rubio ojos azules, contra el resto de tal. Y pasa todo eso, y eso
es un argumento, es una línea de argumento interesante para explorar, pero de repente pasa lo otro, que sigue estando Elizabeth, que es una tipa que abre portales espaciotemporales con toda su movida de que quieren capturarla con todas las secuencias. Entonces, en plan de, ¿qué cojones tiene que ver la tipa esta que abre portales con la revolución social esta? Es en plan de, y en vez de escalonarlo y en vez de tal, de repente es como, y ahora se junta todo y entonces la tipa que hace portales empieza a destruir la ciudad porque tiene miedo y movidas así, y los de Vox Populi por el otro lado porque también lo destruye. Entonces está en llamas y destrozada por portales. Bueno, tú tienes que ir a buscar un perro. Pues ya está. Es como, intentan casar todo así a la vez, en plan de juntarlo todo, y no me parece que lo terminaron bien. Ya. Y bueno, por último, visualmente se nota el salto. El motor gráfico es distinto, los entornos ya hemos dicho que son mucho más grandes, pero también hay muchas más cosas, más detalles, más vida, más movimiento, las escenas son más elaboradas, la iluminación es todavía más chula, los NPCs en las calles viviendo su vida al estilo americano de principios de siglo, no sé, todo se junta y le añade un grado de profundidad bastante grande, pero queda todo un poco desdibujado. Porque, a ver cómo lo explico. Rapture tenía esas áreas que tenías que ir explorando. Al final es súper inmersivo, perderte por la ciudad e ir encontrando detalles. Infinite tiene una Columbia súper enorme, viva y colorida, pero que tampoco vas a disfrutar mucho porque como todo avanza hacia adelante de una manera más trepidante, con combate a más gran escala, pues no te deja realmente disfrutar de la inmersión en la ciudad. Claro que tiene momentos en que el ritmo baja un poco y te deja disfrutar del entorno y aprender un poco de cómo es la vida en la ciudad flotante, pero bueno, yo creo que son los menos. De todos modos, yo creo que aquí sí que se nota bastante ese salto tecnológico a mejor. Sí, porque la verdad es que la parte que ves la ciudad en sí viva son la excepción, no son la regla. Es al principio, pero ya cuando empieza la acción, en escasos momentos. Y eso que la mayor parte del argumento te lleva por diferentes localizaciones, porque vas a una fábrica industrial a buscar al Fink no sé cuál, y vas luego también a los... Entonces ves como muchos sitios en plan de ves un hospital y ves una fábrica y ves todo eso, pero claro, a partir de un momento ya no lo ves como al principio, que está la gente haciendo pues eso, que están en el desfile, casi como el 4 de julio, que si fuegos artificiales, la gente con bandera, no sé qué, con los niños subidos a los hombros. Entonces ahí sí ves una ciudad viva, ahí ves, puedes entrar en tiendas, que la gente está comprando en las tiendas, está no sé qué, están haciendo cola, están cerrando sus cosas, en plan de el otro día me pasó no sé qué con el cartero. Entonces ahí sí ves una vida, pero en el momento que esa parte termina, ya es como que Total War, en plan de ya no hay un antes, ahora es en las calles vacías, todo el mundo de las puertas cerradas, barricadas, no sé qué, pum, y ya se acabó. Alguna vez cuando hay un corte de capítulo y empieza otro y tal, y te cambia como de zona, sí que puedes volver a ver eso un poco, pero claro, en el momento que empieza la acción, desaparece y catapum chimpum. Y entonces en ese aspecto sí que es, y pues eso, pues al final tú en los dos primeros, tú sabes que Rapture es una ciudad en una guerra civil muy sangrienta donde ha muerto muchísima gente. Entonces claro, verlo desolado y verlo derruido y generalmente ver alguno por ahí suelto y tal, pues sí, te encaja más que en esto que de repente desaparece todo el mundo. De nuevo, este tercer BioShock tuvo una recepción masivamente positiva y aunque no llega a la puntuación del primero, sí que tiene, por ejemplo, un meritorio 94 en Metacritic. Hay de todo, gente que lo elogia el juego por el diseño de la ciudad, gente que lo elogia por el diseño de Elizabeth, otros por su acercamiento algo más centrado en la acción. Si tú tuvieses que elegir una cosa, ¿qué dirías que fue lo que más te gustó del juego? Probablemente Elizabeth y lo que rodea a Elizabeth, o sea, la relación Booker-DeWitt, Elizabeth, el Songbird y cómo esa línea, digamos, esa línea argumental es lo que más me llamó la atención. Porque es un... Bueno, igual no fue el más popular, pero a la gente, el personaje de Elizabeth y todo eso, le marcó de una manera muy fuerte. Se ha hecho un montón de cosplay, un montón de no sé cuál, se ha pedido, de hecho, los DLCs que salieron después del 3, los de Burial at the Sea, la gente pidió más de eso. Pidió más de Elizabeth y más de tal. Y a raíz de eso sacaron los DLCs, que también tuvieron un éxito bastante interesante, fueron muy buenas piezas para jugarlo. Sí, a ver, primero, este tercer BioShock consiguió vender, ojo, 11 millones de copias durante su primer año, que es casi el triple que el primero de su primer año, el primer BioShock. Igual que el primer BioShock, también tuvo una competencia cojonuda ese año, porque salió el mismo año que GTA V y The Last of Us. Pero sí que creo que es verdad que aquí merece la pena mencionar las expansiones que le hicieron, ¿no? Que nos volvían a llevar a Rapture de la mano de Elizabeth y Booker y nos mostraban una Rapture anterior a su caída, ¿no? En que todo parece bastante idílico, pero en cuanto nos adentramos un poco en los fondos de la ciudad ya empezamos a ver
pues los míticos splicers locos, la atmósfera oscura, los pasillos con goteras, y bueno, una vuelta no original, pero con los personajes nuevos, que yo creo que era de lo más chulo de la nueva entrega, la dinámica entre estos dos personajes. A nivel jugable, pues es lo mismo, solo que pudiendo usar múltiples armas, no solo dos. Y el siguiente episodio de este DLC fue el último que salió de la franquicia y servía un poco de final. Cierra el círculo, le da sentido un poco a toda la saga en global. Y pues en este, ¿sabes? Nos conecta con Infinite y cómo conecta Infinite con el primer BioShock, cómo conecta con Rapture. En este ya jugamos con Elizabeth. Hay un cambio en sus mecánicas jugables porque como Elizabeth aquí jugamos un poco en modo sigilo, jugando más a noquear a gente, a escondernos porque tenemos plásmidos que nos hacen invisibles, hacer ruido, pasar desapercibidos. Hay cosas como revólveres y escopetas, pero como hay mucha menos munición, son menos prácticas. Y bueno, pues el juego nos lleva casi en una dirección diferente, con un ritmo bastante más calmado, más lento, porque tienes que ir con mucho tiento. Y está menos centrado en todas esas mecánicas shooter y más en un juego más de sigilo. Yo creo que lo que pasó fue que vieron lo que querían los fans, y los fans querían más de Rapture, pero les gustó mucho Elizabeth, y al final lo que hicieron fue... Dijeron, vamos a sacar esto, porque lo sacaron además en 2 episodios, y dijeron, y vamos a hacer un cierre para todo, porque claro, Rapture se había quedado ahí como quien dice en barbecho, y luego tú no sabías nada más de qué pasaba con Elizabeth, porque el cierre del 3 era como final abierto Para Elizabeth sí, por lo menos. Para Elizabeth sí. Y para el Booker también. Bueno, a ver, ya te digo, no quiero spoilear a la gente la experiencia, pero no creo que sea tan abierto para Booker, así como para Elizabeth sí que el final es muy abierto, para Booker no tanto. Y luego, de hecho, además, los DLCs empiezan y es bastante sorprendente, pues eso, que estés en Rapture, que estén los dos personajes allí, que digas, pero ¿cómo hemos llegado aquí? Todo era bastante sorprendente. Y los dos DLCs... Lo juntan todo porque además el inicio del primer DLC, cuando empieza esto, es lo mismo, full novela negra de detective, en plan de que además es esa ambientación, ella entra al despacho del detective, ¿cómo son las persianas estas que son de láminas? Sí, los stores, esto, sí. Los stores están ahí medio cerrados y solo entra un poco de luz, el pavo está desmayado encima de su mesa con una botella de whisky en la mano y dice, tengo un trabajo para ti, es un anillo, es el cliché. Y luego yo creo que la gente, evidentemente, les dijo, esto que habéis hecho con Columbia, de ver la ciudad viva, lo queremos ver con Rapture, y lo hacen. Sí. Y a mí me encantó, me pareció puto flipante. Ves personajes que ya habías visto del 1, ves un poco ese, pues lo que hemos dicho, cómo se están yendo por la puta espiral, cómo se están yendo por ese puto declive. No es una sociedad que esté fragmentada todavía, que esté en guerra civil, pero sí que ves excentricidad, ves esa excentricidad previa a la locura. En plan de... Pues eso, hay una escena en la que hay un artista y tiene ahí a 2 tíos bailando mientras le pinta, y como no le gusta cómo bailan, lo que hace es matarlos, electrocuta y los mata. Sí, los electrocuta, sí. Electrocuta y le dice, bailad, y luego pues te mete a ti. Entonces me parece que lo que hicieron lo hicieron muy bien. Sí, desde luego que sí. Y lo que hicieron fue, en mi opinión, dijeron, ¿y cómo conectamos esto de Columbia con lo de Rapture, tal, no sé cuál? Y dijeron, bueno, no vamos a decir nada más por lo del spoiler, pero dijeron, pues vamos a hacer todo así, de una manera, vamos a cerrar todos los hilos que hemos dejado por ahí rebotando, dando vueltas, ¡pum!, los vamos a cerrar. Y los cierran. Y yo creo que lo hacen bastante decente. Hombre, a ver, para empezar, que volver a Rapture parece un poco de fanservice, aunque luego tú lo hiles bien y tenga sentido, parece así un poco de fanservice, pero bueno, está bien llevado. Lo es. Luego, la forma de cerrar que estás diciendo ahora, a ver, yo te diría que es un poco Kojimada total, ¿vale? La historia es bastante retorcida. Hay un poco de gimnasia que... La historia del 3 también es retorcida que flipas. Se hace un parkour, se hace una gimnasia, se hace un parkour mental que vamos. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que lo deja cerrado. Y la verdad es que yo os recomiendo a los oyentes, si no habéis jugado los DLCs o si os vais a ponerlo con la franquicia, jugados esos 2 últimos DLCs porque le dan un cierre bastante chulo. Tanto el primer capítulo como el segundo le dan un cierre muy chulo, hacen que la historia del 3 sea todavía más redonda, hacen que la saga en global sea redonda y la verdad que está muy bien. No es un DLC tonto de estos en plan de skins y una armadura, no, es un DLC que hay que jugar. Sí. O sea, me parece un must, no es algo para olvidarte de ello. Sí. Son 3 horas de juego, ¿vale? Tampoco es algo que te alargue 40 horas de juego, ¿no? Pero sí que merece la pena jugarlo y le va a dar mucho más sentido a la experiencia en general, o sea que sí que no lo dejéis pasar y jugarlo,
porque merece. Que por cierto me parece bastante también, igual lo más oscuro los DLCs, ¿eh? Sí. O sea, me parece que vuelve un poco a los orígenes del 1 y usa una crueldad y un tal. A mí la parte esa de la lobotomía, mucha, no, mal cuerpo. Pues poco después del lanzamiento de este último DLC, Ken Levine decidió cerrar Irrational Games por, según sus últimas palabras, el impacto negativo en su salud y las relaciones personales que estaba teniendo el desarrollo de juegos AAA. Yo qué sé, tendría poco tiempo para su familia, supongo. Así que con algunos compañeros, un poco elegidos a dedo, abrió un nuevo y pequeño estudio llamado Ghost Story Games unos cuantos años después y se pusieron a trabajar en un juego inmersivo de ciencia ficción con elementos RPG del que no se sabe absolutamente nada más, pese a que en teoría lleva en sus últimas fases de producción desde hace un par de años. Los derechos de BioShock quedaron a entera disposición de 2K, que sacaron una versión remasterizada de las en 3 entregas, ¿no? La BioShock Collection, que es la que yo he jugado y que puedo asegurar que incluso a día de hoy merece la pena. Y bueno, pues también se ha confirmado que planean seguir con una nueva entrega de BioShock, ya sin Irrational y sin, por supuesto, sin Ken Levine. Entonces, yo aquí te voy a decir, mira, a mí me parece que es difícil imaginar algo más extremo que una ciudad bajo el agua o una ciudad flotante. Pero bueno, que también me sorprendieron con Columbia, así que en ese sentido sí que espero que hagan buen trabajo. Pero, ¿qué esperas tú de la nueva entrega en la que está trabajando 2K, en el nuevo BioShock? Yo te voy a chafar y te digo que soy muy plano, tengo la profundidad de un estanque de carpas y no me espero nada. O sea, no tengo ni idea, ni tengo nada en mente, no tengo nada. Pero, de hecho, no sabía ni que había anunciado en BioShock 4 o algo así, ni qué están haciendo. No tengo absolutamente ni idea. Pero, si siguen la línea de cómo han ido trabajando con los últimos 3, probablemente sea un juego que me vaya a gustar mucho. A ver, en principio, la verdad es que no se sabe nada. Hay un montón de rumores, pero vamos, rumores sin fundamento ninguno. No hay ninguna novedad. Ahora en el Summer Game Fest, que se esperaba que a lo mejor hiciese una aparición y hablasen un poco de este BioShock, pues no se ha dicho absolutamente nada. Hay rumores, ¿no? Pues porque con las actualizaciones que hace Nvidia, de vez en cuando pues hablan de qué juegos se van a actualizar, para qué juegos se está actualizando. Al parecer en alguna lista apareció BioShock y en teoría tenía que haber salido este año, pero claro, este año no se ha dicho absolutamente nada, entonces no se sabe nada. También se decía que sí iba a ser una exclusiva de Play 5, pero vete a saber. Se decía que iba a estar hecho con Unreal Engine 5, pero tampoco hay ninguna noticia que te lo vaya a respaldar. Entonces es uno de estos proyectos que se está llevando muy en secreto. Me parece guay porque no se está creando mucho hype, eso siempre es algo positivo, pero no sé, la verdad que no sé en qué dirección va a ir y no sé qué esperarme. Lo único que espero de verdad es que consigan crear otra ambientación y otro ciudad que consiga sorprendernos y que nos atraiga tanto como habían conseguido en estas 2 ediciones anteriores. Será una ciudad espacial, una gran estación gigantesca con sus entresijos y con sus problemas, a saber por dónde nos tirarán o qué será. Bueno, es lo que se comentaba, que ya lo siguiente sería ya pues en el espacio. Pero bueno, oye, vete a saber. Bueno, pocos sitios en la Tierra te quedan donde meterte, ¿no? Ya has estado debajo del agua, ya has estado en el cielo, ¿dónde te vas a ir? ¿Una ciudad normal? Sí, por eso. Entonces, al final es eso, BioShock es una franquicia que se nutre de la novedad, ¿no? Del sentido de asombro que crean los jugadores. Es cierto que tomó prestadas todas las mecánicas jugables de su hermano mayor, ¿no? De System Shock, pero su atmósfera, su narrativa, marcaron un nuevo estándar en el género de shooter en primera persona. Muchos estudios han seguido su estela. Si piensas en la serie Dishonored o Prey, creo que esos se han visto influidos bastante, obviamente. Y además, pues también está, como decía al principio, están anunciados los regresos de System Shock con remakes, que me parece un broche magistral a la vuelta del género de simuladores inmersivos, ¿no? Juegos basados en las selecciones de jugadores. Que esta vuelta vaya a ser un éxito, pues habrá que verlo, pero tengo claro que si BioShock ha seguido siendo considerada a lo largo de todos estos años como una de las series más influyentes y creativas de la industria, pues es por algo. Solo nos queda esperar y rezar porque sea lo mejor. Pues con esto llegamos al final. Muchas gracias por escucharnos, no os olvidéis de suscribiros al canal y seguirnos en Twitter para no perderos ninguna novedad. Y recordad que esto no es un game over, es solo hasta la semana que viene.